La lectura es una destreza básica en la adquisición de conocimiento. Una buena fluidez lectora permite que entendamos el mundo que nos rodea, nos abre las puertas del conocimiento y da alas a nuestra inspiración e imaginación. Por ello, la comprensión lectora es un pilar básico del aprendizaje en todas las áreas curriculares de la educación primaria y secundaria, no solo en las asignaturas relacionadas con la lingüística. Hoy hablaremos de la importancia de la lectura con Javier Arroyo, es el fundador de Smartick. Javier, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, Monse, ¿qué tal? Para empezar, cuéntanos un poco qué es Smartick Lectura. Sí, mira, Smartick Lectura es un método para niños de 4 a 14 años, aunque de momento está disponible hasta los 9 años, iremos aumentando los niveles, donde se les enseña a leer desde reconocimiento de letras hasta identificar fonemas, etcétera. O sea, trabajan la lectura, tanto el aprendizaje de lectura como la precisión, la velocidad, hasta llegar a textos más complejos y más relacionados con comprensión lectora, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco por qué decidís crear este programa de lectura. Mira, pues nosotros comenzamos con el método Smartick hace ya casi 10 años, ¿no? Entonces, inicialmente estábamos centrados en matemáticas, con unos resultados muy buenos, con un crecimiento muy bueno, con alumnos en más de 100 países, y recurrentemente los padres de nuestros alumnos nos solicitaban que hiciéramos algo similar para lectura, ¿no? Porque en definitiva los pilares básicos de la educación primaria es el dominar las matemáticas y el tener una buena capacidad lectora y una buena comprensión lectora, ¿no? Entonces, digamos que los niños que dominan ambas áreas no tienen ningún problema en secundaria, ¿no? Entonces, bueno, pues como visión de que esos pilares son los básicos y como respuesta a la petición que nos hacían cientos de padres durante estos años, pues decidimos crear el programa de Smartick Lectura. Uh-huh. Cuéntanos un poco de qué forma se crean esos planes personalizados para cada alumno. ¿Cómo funciona? Sí, el programa está basado en el método Smartick, que no es otra cosa, que es enseñanza a medida, totalmente personalizada, basándonos en inteligencia artificial. Es decir, usamos la tecnología para estudiar cuál es el estilo de aprendizaje de cada niño y cuál es su ritmo y su capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, a partir de ahí, diseñamos planes de estudio a medida que además vamos adaptando en tiempo real a su rendimiento y a su comportamiento. Es decir, que el método Smartick, la inteligencia artificial, lo que nos permite es adaptarnos totalmente a las capacidades de cada niño, sea cual sea, de tal manera que avanzan de forma individualizada, siempre motivados, con un contenido que ellos son capaces de asimilar y en definitiva lo que hacemos es maximizar su capacidad, sea cual sea, nos aseguramos de que está siempre trabajando y maximizando su máximo potencial. Uh-huh. ¿En torno a qué 4 componentes potenciáis las habilidades lectoras de los niños? Sí, mira, al final, ¿qué ocurre? Y por poner un poco en contexto, ¿no? En el informe PISA, a lo largo de todos estos años, en los últimos 15 años, los resultados no son buenos, ¿no? Y bueno, tanto en España como en muchos países, ¿no? Pero en el caso de España, los resultados no son buenos y están por debajo de la media de los países de la OCDE, ¿no? Y además, lejos de mejorar, seguimos estancados, a pesar de que, bueno, pues se ha invertido mucho más dinero, ha aumentado el presupuesto para este tipo de cosas, se le ha dado mucha importancia, pero la realidad es que los niños, como te lo dice el propio informe PISA, ¿no? Sí. Que 9 de cada 10 niños terminan la educación obligatoria, la enseñanza obligatoria, y no son capaces de distinguir una opinión de un hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú no sabes, digamos, no tienes una destreza suficiente como para entender lo que lees, como para leer con cierta velocidad, leer con precisión, etcétera, pues tiene un impacto directo en el aprendizaje de cualquier área de conocimiento, ¿no? Entonces, por ponerlo en positivo, los niños que dominan la lectura, hay un trasvase hacia el resto de asignaturas. Uh-huh.
Perdona. Tranquilo. Antes nos comentabas que Smartick nace hace 10 años. Es para hablar un poquito y conoceros un poquito mejor, ¿no? Y nace con el método destinado a las matemáticas, digamos, ¿no? ¿Por qué se decide crear Smartick en ese momento? Sí, el método Smartick nace con el programa de matemáticas y que es el que hemos tenido hasta hace muy poquitas semanas con unos resultados muy buenos, ¿no? ¿Y por qué nace? Bueno, pues nace principalmente por los malos resultados de los niños en matemáticas, como te demuestra el informe PISA, ¿no? Uh-huh. Donde no es un problema únicamente de España, sino que es un problema a nivel mundial, ¿no? Porque excepto Asia y algunas excepciones europeas, pues ahora el Reino Unido, Polonia también en el último informe PISA ha subido, Finlandia siempre sale bien parado, uh-huh. Pero salvo algunas excepciones, el resto de Europa tiene un mal resultado, Estados Unidos peor todavía que Europa y Latinoamérica peor, ¿no? Uh-huh. Pero aún que Estados Unidos, ¿no? Entonces, claramente detectamos que ahí había un problema. ¿Y por qué es un problema no tener buen rendimiento en matemática? Bueno, pues que al final las matemáticas están presentes en cualquier faceta de nuestra vida, desde una receta de cocina hasta ir al supermercado. Entonces, cuanto más cómodo estés o más a gusto o menos te frustren las matemáticas, pues va a estar una vida mejor. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, desde un punto de vista laboral, está más que estudiado, ¿no? Que la mayoría de los trabajos del futuro tendrán como base de alguna manera las matemáticas, ¿no? Pues la programación, análisis de datos, etcétera, ¿no? Entonces, un niño con buenas matemáticas va a tener más oportunidades laborales en el futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como lo que vimos, la inercia de los colegios es muy difícil de cambiar, se va a un ritmo medio y no se adapta, esa personalización es muy difícil que la plantee un profesor cuando tienes 30 niños en clase. Entonces la tecnología sí que te hace esa tarea de personalizarte, darte los ejercicios a medida de un segundo para otro, de un ejercicio para otro, y lo hace mucho mejor, ¿no? Y luego, fuera del sistema escolar, que tiene su inercia y es muy complicado de cambiar, y encima en estos tiempos pues está muy politizado, con lo cual es más complejo todavía. Lo que vimos que como extraescolar todo lo que había eran métodos en papel, ¿no? Métodos más tradicionales, como puede ser los cuadernillos Rubio, como puede ser Kumon, etcétera, ¿no? Donde no estaban aprovechando la tecnología. Y vimos que desarrollando tecnología propia, pues podíamos diseñar esos planes de estudio a medida, y no solamente un plan de estudio a medida, sino que además irlo adaptando en tiempo real en función de cómo rinde el alumno, de tal manera que tengas la capacidad de mantenerle siempre motivado y trabajando siempre cerca de su máxima, cerca de su nivel, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas personas forman parte del equipo de Smartick, entre maestros, psicólogos, pedagogos? Pues actualmente somos ya más de 85 personas, ¿no? Entre maestros, psicólogos, pedagogos, ingenieros, programadores, sobre todo mucha gente de didáctica de las matemáticas, también una atención pedagógica a los padres cuando quieren llamar, bueno, pues aquí tienen una persona que les atiende y para comentar cuál es el progreso de sus hijos, ¿no? Entonces es un método que hemos ido creciendo con muy buenos resultados fuera de España, con afortunadamente mucho reconocimiento por parte de la comunidad internacional, pues por parte de Harvard, del MIT, el Congreso de Estados Unidos también nos ha dado reconocimientos, bueno, que hacen que sigamos creyendo en lo que hacemos y con unos resultados muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, pues Smartick ya tiene una trayectoria. Y con orgullo, bueno, pues podemos decir que las cosas van bien a pesar de los tiempos que corren. A nosotros en concreto la pandemia nos ha beneficiado y eso nos ha permitido, bueno, pues seguir afianzando nuestro crecimiento internacional, poder seguir reforzando el equipo y mejorando el método. ¿Cuántos niños ya han pasado por Smartick? ¿Cuántos niños han utilizado ya vuestro método? Bueno, pues yo creo que en esos 10 años yo te diría que más de 500.000 de niños han pasado por Smartick y de 180 países, más o menos. ¿Cuál dirías que es vuestro valor añadido frente a otras propuestas, ¿no?, que podamos encontrar en el mercado? Pues mira, la gran diferencia de Smartick, hay muchas, ¿no? Pero por resumirlo en dos. Uno es la adaptabilidad. Como te decía, en tiempo real, o sea, de un ejercicio al siguiente,
los ejercicios se generan en ese mismo instante, analizando el historial del niño y cómo ha respondido el ejercicio anterior. Es decir, es una adaptabilidad con una granularidad tan fina que es de un ejercicio al siguiente. No hay una secuencia de ejercicios precargados como ocurre en papel que están impresos y es igual para ti que para mí que para todo el mundo, sino es que ni siquiera hay ejercicios precargados, se van generando sobre la marcha en función de cómo se comporta el niño, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los contenidos. Todo lo que hay en el mercado está enfocado en cálculo mental, ¿no? Y nosotros entendemos que las matemáticas no es solo cálculo mental, matemáticas es saber resolver un problema, ¿no? Entonces, para eso tienes que entender la materia, tienes que saber pensar, saber razonar. Entonces, en Smartick, los niños, más allá de operaciones de puro cálculo mental, trabajan mucho la lógica, el razonamiento, y además hay un módulo específico también para aprender a programar. En definitiva, la programación es matemáticas y lógica, ¿no? Entonces, también aprenden ese pensamiento computacional que para esta generación, pues sí o sí van a tener siempre que tener nociones básicas de saber programar, ¿no? Entonces, bueno, pues son contenidos, digamos, muy adaptados siempre, que reflejan situaciones de la vida real, que preparan a los niños pues en el pensamiento crítico, en trabajar esa capacidad de interrelacionar diferentes fuentes de información, discriminar información relevante e irrelevante. O sea, que es un programa muy complejo que prepara a los niños pues para ese aprendizaje, esas habilidades de aprendizaje que les va a hacer falta en el futuro. Javier, durante esta entrevista has nombrado en varias ocasiones los informes PISA, concretamente el PISA del 2018 de lectura en España, refleja que bastante lejos de mejorar, al contrario, ¿no? Se produce un descenso, creo que en 19 puntos respecto al anterior informe, y los peores resultados en 14 años. ¿Por qué dirías que se ha llegado a estos resultados y cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Bueno, pues yo creo que hay que diferenciar entre matemáticas y lectura, ¿no? Y ambos, hay un par de temas de fondo que están impactando de lleno a esta generación, ¿no? Y que están, digamos, de alguna forma condicionando su aprendizaje, ¿no? Entonces, son dos áreas. Uno es la cultura de la inmediatez, por decirlo de alguna manera, y la cultura del esfuerzo, ¿no? Entonces, los niños desde que nacen están acostumbrados a muchos impactos y eso por un lado, o sea, están muy estimulados tanto en series de televisión como con tablets, con móviles, pasan mucho tiempo delante de la pantalla, delante de dispositivos. Y además los juegos de ahora, las series, etcétera, son como muy impactantes. Eso hace que estén acostumbrados a un nivel de estímulo cuyo resultado, cuyo premio es muy inmediato. Entonces, los niños han perdido esa capacidad de estar trabajando algo cuyo resultado va a venir dentro de 2, 3, 4 años, ¿no? O sea, esa inmediatez es obvia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto impacta en su motivación para el aprendizaje, en esa capacidad para esforzarse, que era el segundo punto que mencionaba, ¿no? La cultura del esfuerzo, pues es mucho menor que en generaciones anteriores, ¿no? Bueno, pues por muchos motivos, ¿no? Los niños hoy en día tienen de todo, tienen que esforzarse menos. Entonces, digamos, estos dos factores hacen que su actitud hacia el aprendizaje, o sea, todo tiene que tener un resultado muy a corto y su capacidad para esforzarse es mucho menor que anteriormente. Entonces, esto impacta. Nosotros lo vemos en matemáticas y en lectura, ¿no? Sobre todo. Y entonces, para mí no es una cuestión de invertir más dinero. Obviamente hay que darle prioridad porque es un tema muy serio, pero yo creo que es que toca ya actualizar los métodos de aprendizaje, ¿no? No tiene sentido que habiendo tecnología que te va a hacer ese trabajo de campo de menos valor añadido, que es diseñarte a medida el contenido que necesita cada niño en función de sus capacidades, contenido que además es capaz de asimilar, en vez de ir a un ritmo medio donde unos están por encima y se aburren en clase o en el peor de los casos, digamos, no estás explotando todo lo que podrían, y otros que hagan lo que hagan no llegan a ese ritmo medio, ¿no? Entonces yo creo que ya toca actualizar los métodos de aprendizaje, actualizar los proyectos pedagógicos para introducir la tecnología como apoyo al profesor para esa atención a la diversidad, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Ya para ir finalizando y centrándonos en Smartick, ¿cuáles serían vuestros próximos objetivos? Muy buena pregunta, ¿no? Estamos en circunstancias, la verdad es que bastante inciertas, ¿no? En el contexto en el que estamos de pandemia, de pseudo confinamiento, de pseudo presencialidad o virtualidad, etcétera. Entonces, afortunadamente para nosotros somos de las pocas industrias que nos hemos visto beneficiados. Pero bueno, los retos para Smartick son, por un lado, seguir mejorando, como no puede ser de otra manera, nuestro método. Cada 5 semanas actualizamos la versión con nuevos contenidos, mejoras de la algoritmia, etcétera. Seguir mejorando nuestro método, seguir mejorando el programa de matemáticas, lo mismo con el de lectura, incluso plantearnos programas adicionales para entrenar otras áreas como áreas cognitivas, la memoria, la atención, en la que los niños hoy en día también tienen dificultades, y por otro lado es seguir afianzando la expansión internacional, ¿no? Estamos creciendo con fuerza en Estados Unidos, México, Colombia, Reino Unido y Sudáfrica, ¿no? Y acabamos de lanzar en diciembre en Brasil. Entonces, bueno, pues esas son las 2 áreas principales. Esos son nuestros retos para el 2021. Y así, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, que quieran conocer más profundamente vuestro método o que directamente, ¿no?, quieran contactar con vosotros, déjanos por favor vuestra página para que os encuentren rápidamente. Sí, es muy simple, es Smartick, terminado en ck.com. Uh-huh. Y hay un registro muy simple, muy corto y nada, y hay una prueba gratuita para todo aquel que se anime, tanto de matemáticas como de lectura. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y que os continúen los éxitos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un saludo. Adiós.